La entrevista Radar News. Bueno, como siempre, muy amable, gracias y agradezco mucho que está en la línea telefónica. Le agradezco mucho al licenciado Damián Cepeda, que nos hace favor también de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, con temas obviamente que también son relevantes, son importantes y que obviamente requieren del análisis, del debate, ponerlo a consideración de la opinión pública para efecto de poder obviamente opinar al respecto. Saludo con mucho gusto a mi querido Damián, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, igualmente, mi querido Damián Cepeda. El tema que me parece, bueno, hay varios temas importantes que queremos tratar el día de hoy, en esta mañana. Habían dicho que el tema de Huachicol se había terminado, se había combatido, que incluso se compraron unas carro tanques o carro pipas que deberían servir justamente para evitar esta situación. En días recientes, el secretario Omar García Harfuch hizo de varias declaraciones importantes de un convoy del tren que iba hacia los Estados Unidos con combustible robado. ¿Existe o no existe el huachicol, el robo de combustible en nuestro país, o se erradicó o no ya formalmente ese fenómeno, mi querido Damián Cepeda? No, pues sin duda existe y está muy fuerte el problema. Lo que ha venido pasando acá digamos en nuestro país, sí, es que se quiso simular que había acabado un problema cuando evidentemente se tiene muy presente. Lo que dijo el pasado gobierno, el expresidente López Obrador, es que ese problema había acabado, y la verdad de las cosas es que la evidencia nos dice pues que se fue incrementando. A mí me da mucho gusto, debo decirte, tal cual, no porque sea un partido distinto no lo voy a decir, me da mucho gusto ver este cambio, ¿no?, de estrategia en donde sí se combata al crimen y se le desarticule, y que ese huachicol que decían que ya no existía, pues ahora se esté atacando. Hay el problema del robo de combustible en nuestro país, que pues tenemos todos como la vívida imagen del piquete, ¿no?, de estas como hoyos que le hacen a los ductos. La verdad de las cosas es que eso hace mucho que está rebasado, O sea, el verdadero robo lo hacen directamente de las instalaciones del propio Pemex, y también hay un problema durísimo de huachicol fiscal, que no sé si ubicas este término, pero básicamente lo que hacen es importar gasolina como si fuera otro producto, digamos aceite o algún tema que no pague IEPS en esa naturaleza, se ahorran esa parte de impuestos y luego la venden ilegalmente. Hoy lo que hemos visto es que el crimen organizado ha avanzado para allá, y esto no puede pasar, la verdad lo digo, sin la complicidad de autoridades, tanto de los que están en Pemex como el sistema aduanero y demás. Entonces, qué bueno que hubo este aseguramiento. Lo que yo quisiera ver es que se desarticulen las redes que están haciendo esto. ¿Cómo se puede explicar un aseguramiento de esa naturaleza, mi querido Damián Cepeda? Tú fuiste senador de la República, fuiste dirigente nacional del Partido Acción Nacional, sin un solo detenido y sin un disparo, que en un momento determinado, digamos, pensando en la vieja, a lo mejor, de delincuentes, por lo menos, que siguen operando en nuestro país, mi querido Damián Cepeda? Fíjate que ayer estaba yo participando en una mesa de debates, tengo algunos espacios, algunas colaboraciones que hago, y yo lo que compartí es algo que me tocó ver en algún medio nacional, por cierto, un medio muy afín a Morena, al partido en el poder, y decían, oye, pues qué raro tanto decomiso y ningún capo o ninguna organización desarticulada. Yo sí creo que hay un tema ahí, O sea, en la historia del país hemos visto en muchos momentos pues anuncios espectaculares que no necesariamente implican que se esté desarticulando el crimen. Yo lo que quiero ver es que el gobierno federal tenga un órgano, un cuerpo élite profesional que se encargue de combatir el crimen organizado. Eso debería ser la Guardia Nacional. Desgraciadamente la han militarizado. Yo soy un convencido de que la militarización de la seguridad pública es un fracaso en México. Fracasó desde hace 4 sexenios y va a seguir fracasando. Y quisiera ver que se convirtiera en un cuerpo civil profesional que se dedique a combatir el crimen organizado, porque mira, sin lavarle las manos a nadie, ni gobiernos estatales, ni municipales,
del gobierno federal, Sí, que esté claro. gobernando Morena, el PRI o el PAN. O sea, Sí. quien compita para ese cargo, quien aspire a esa responsabilidad, tiene que entender que en seguridad pública esa es su responsabilidad. Los estados coadyuvan, los municipios ayudan, pero tienen otro ámbito de delitos locales. Entonces, lo que hoy no he visto todavía es ese ataque, desarticulación al crimen. Y también lo que veo es que se simula mucho, lo digo con respeto pero con firmeza, Sí. porque quiero que acabe esa simulación. ¿A qué me refiero? Manipulan cifras. Veo yo de repente pues, la mañanera o algún anuncio y es que disminuimos, dicen 30%, ¿no? Dicen los homicidios. Sí, sí, sí. Y yo qué más quisiera, o sea, de verdad me diera mucho gusto porque quiero que México se pacifique. Pero resulta ser que cuando me pongo a estudiar la cifra, pues me encuentro con que hay una manipulación, o sea, dicen bajó 30%. Sí, Pues sí, no, sí, 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 o sea, claro. o casos muy particulares, por ejemplo, en Morelos salieron con bombo y platillo a anunciar disminución de 30% de homicidios. Ah, sí, pero les crecieron 78% los homicidios culposos. Sí, te he Entonces, escuchado. pues es que, digamos, no se trata del juego de la silla, pues no se trata de manipular, de hacer tonta a la gente. Se trata de verdaderamente desarticular. Y yo ahí sí quiero resaltar Por favor. las condiciones que ustedes tienen, Fíjate, estuve hace un par de días por allá con ustedes. Sí, Estuve con sí lo un sé. grupo de empresarios, un sector productivo platicando. Me invitaron a hacer un análisis del país y el Estado. Y yo lo que decía es, fíjense que revisando, ¿no? ¿Cómo están ustedes en seguridad? Me sorprendió para bien, Es algo que tienen que proteger. Resulta ser que están en cuarto lugar, mejor, ¿no? De homicidios dolosos, depende del año que agarres, es cuarto, quinto, o sea, muy, muy bien. Sí. Pero más allá de esa cifra, quiero hacerte una comparación Por para favor. quien me está escuchando. Sí. Ustedes traen en Querétaro 2.5 homicidios por 100,000 habitantes, mientras que en el país el promedio es más de 7. Eso quiere decir que traes 2/3 mejor ese indicador. Sí, O sea, sí. está tu violencia a 1/3 de lo que está el promedio nacional. Eso, por supuesto, siempre hay temas, siempre puede estar mejor y todo, pero sí hay que decirlo, pues, porque me parece a mí que han logrado como un blindaje, ¿no? Al Estado que se tiene que cuidar, porque no está así el país. Y te lo dice alguien que viaja, yo voy mucho, me invitan por todo el país y está fuera de control. Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, en fin, Guerrero. Y sí creo que es una ventaja que ustedes tienen que se debe de cuidar como sociedad y por supuesto como gobierno. Sin duda alguna. Sí sé que estuviste en Querétaro, sí que tuviste reuniones importantes también. ¿Cómo se ve Querétaro a nivel nacional desde la perspectiva de lo que todavía puede ser el Partido de Acción Nacional? Ayer en el Congreso queretano se aprobó la llamada Ley Curi, que servirá para proteger a las niñas, niños, adolescentes de los peligros de las redes sociales. Y luego el tema del Batán, que entiendo que también te cuestionaron los empresarios, mi querido Damián Cepeda. Sí, mira, fíjate, el tema de la Ley Curi a mí me gusta. De hecho, se presentó acá y es algo que creo que se tiene que retomar. Qué bueno que me lo señalas, porque fíjate que voy a poner mi granito de arena para que se pueda retomar acá, porque sí me parece a mí, yo soy pro libertades, ¿no? O sea, digamos, en términos generales, de libertad de pensamiento, de libertad de profesión, en fin, papá de 3 hijos. Y sí me parece Se está cortando ahí la nuevas llamada. realidades con el uso de la tecnología, ¿no? Y hay que también ver, el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante de la diferencia de acceso a información que tienen hoy los niños y las niñas versus cuando nos tocó a nosotros. Yo no sé qué edad tengas tú, yo tengo 46, ¿verdad? Un poquito más, mi querido Damián Cepeda, así que te entiendo perfectamente bien. Bueno, entonces, digamos, la información a la que teníamos acceso a temprana edad, cuando te estás formando, cuando estás agarrando criterio, cuando estás agarrando tus valores y demás, era muy diría a tu familia, a tus amistades, de la escuela. Hoy es una cantidad industrial de información a la que tienen acceso.
Me gusta, te lo debo de decir. Sí. Me pareció como atrevida en su momento cuando la presentaron. No conozco yo algo similar en el país. Y creo que es un tema que se tiene que también debatir a nivel nacional. Bueno. Fíjate que sí. Bueno, y finalmente, del tema del Batán, sé que te cuestionaron si puedes tener una reflexión en un minuto que nos queda, mi querido Damián Cepeda, te lo agradecería mucho. Mira, respeto muchísimo, obviamente no soy de Querétaro, ¿verdad? Sé que ustedes están dando el debate. Déjame decirte cómo se ve de fuera Querétaro y el tema del agua. Yo cuando voy a Querétaro y cuando lo veo un estado pujante, en desarrollo, se nota desde que llegas, ¿no? O sea, sí. La carretera, en fin, y los indicadores los traes muy bien. Si me invitas luego a platico de economía, pero sí. Nomás déjame decirte que traen casi un crecimiento del doble a lo que creció el país, ¿no? Sí. El año pasado tienes salario promedio por encima del promedio nacional, tienes menos desocupación, tienes menos gente subocupada, te habla de calidad, digamos, del trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo porque necesitas condiciones, y una condición sin la cual no se puede dar el desarrollo, primero humano, de calidad de vida, de personal de vida, y segundo económico, es el agua. Entonces, a mí el solo hecho que estén debatiendo un proyecto con visión a 50 años me habla de altura de miras del Estado. No veo yo un proyecto similar, te lo digo tal cual, sí. Así, porque tienden a pensar los gobernantes en su sexenio, en ahorita, ¿no? Entonces yo lo que veo, por ejemplo, en contraste, es que en Nuevo León les agarraron con los dedos en la puerta. No sé si recuerdas, sí, pero claro. Hace un par de años, sí, claro. Nuevo León, estado industrial, potencia, se quedó sin agua. Entonces, mi reflexión hacia los queretanos es, qué bueno que estén debatiendo esto. Y yo entiendo, uno puede tener una idea mejor, se le puede ver, mira, esto y lo otro, pero a mí me parece que un proyecto de una envergadura para garantizar el agua con visión de largo plazo, 50 años, bien vale la pena para el Estado. Sí, no. Que se le mejore lo que se le tenga que mejorar y demás, pero sí me parece a mí que querer garantizar el agua para las futuras generaciones es una decisión correcta y con visión de parte del Estado. Oye, Damián, yo sé que hay cosas que atender. Te agradezco mucho que nos hayas hecho favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Seguiremos en contacto si no tienes inconveniente. Y yo te sigo en tus redes y te veo también en las diferentes participaciones en los diferentes medios de comunicación, y siempre con claridad y con inteligencia, que también de repente hay que reconocer, mi querido Damián Cepeda. Con muchísimo gusto, las veces que quieras, lo hago mucho, me hablan a veces de estados, oye, este tema, yo encantado. El tema que quieras platicar, con muchísimo gusto. Además, contarás conmigo. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo y saludos, mi querido Damián Cepeda. Abrazo. Muy amable, gracias, Damián Cepeda. Muchas en diferentes partidos, en diferentes propuestas políticas, pero me parece que la de Damián Cepeda es una de ellas, salvo su mejor opinión. Las 8:51, hacemos una pausa, yo regreso enseguida con más.